Un saludo con todos. En esta oportunidad nos encontramos en vía virtual junto con un personaje muy popular, muy conocido aquí en la comunidad de Isil, profesora de las sedes tanto de Miraflores como de San Isidro. Ya más de uno la debió haber visto, debió haber compartido clases con ella, un perfil muy carismático, y ya, ¿qué más decir de ellas? Sin más dilación, le presento a la profesora Alejandra Veraún, más conocida Muchas como gracias. la profesora Sonrisas y la amiga del mundo. ¿Cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Yamiro, gracias por la tremenda invitación y sobre todo tocando un tema tan interesante y tan importante en esta época, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Para nuestro espectador, la temática de esta entrevista se va a tratar sobre la salud mental respecto a los estudiantes sobre todo aquí en Lima, que es nuestro entorno actual. Y se ha hablado mucho de tantas las situaciones que suceden en distintos centros educativos, tanto en primaria, secundaria, instituto, universidad. Hay los problemas hay. Y son detalles que uno no puede dejar pasar desapercibido. Es de sumo interés público, por eso aquí nos encontramos. Y ya cuando quiera le suelto la primera pregunta. Cuando tú estés listo, yo también. Perfecto. ¿Considera de que justamente este tema del que vamos a hablar, salud mental, está perdiendo conciencia sobre la importancia del cuidado por parte de los jóvenes? ¿Siente que se está descuidando, que no les importa o que es tabú y que no muchos lo dicen? A ver, te comento, yo creo que todavía existen ciertos reparos, ¿no? Ciertas palabras tabú, porque es cierto que la salud mental muchos los asociamos de repente con ansiedad o con depresión o con temas un poco más delicados, de repente suicidio y otros más. Creo que es importante recordar que ahora incluso con las redes sociales hay más ayuda, pero hay que identificar qué tipo de ayuda uno necesita, ¿no? Y sobre todo porque creo que el joven, y lo veo en clase mucho, mucha gente necesita ser escuchada, mucha gente necesita además tener, yo creo que ya desde el rol de profe y yo también como Ale, ¿no? Una persona necesita sentirse escuchada, querida y sobre todo que sea tratada con empatía. Y en muchos casos, lamentablemente, cuando un adolescente o incluso un estudiante se acerca y de repente no recibe esa empatía, ¿qué hace? Simplemente se esconde, ¿no? Literalmente hace esto, se esconde y prefiere simplemente, ¿para qué lo voy a decir, ¿no? Entonces, yo no sé si es un tema de que de repente el joven, el estudiante, de repente no es que está perdiendo interés, de repente no sabemos, de repente ha pedido ayuda y tal vez la otra persona no le supo dar la ayuda que necesitaba de repente. Sí, estas manifestaciones o todas estas cosas pasan dentro de una persona, como usted dice, tanto hay personas a que le cuesta tocar estos temas, tanto hombres como mujeres, no podemos dividir ese tema. Y justamente mencionando ese detalle de que si uno no lo dice y prefiere esconderse dentro de un entorno que pueda ayudarlo, también parte la siguiente pregunta. Si los estudiantes con dichos problemas emocionales o que su salud mental está perjudicada son propensos a poder alterar un poco el orden o manifestar ciertas conductas desfavorables dentro de un salón, casi o en su totalidad. ¿Qué tanto puede afectar un joven en mal estado mental o emocional frente a sus compañeros, a los profesores? Yo creo que más que al salón en clase en sí, sino que también es a uno mismo, ¿no? Yo creo que uno cuando tiene depresión, cuando uno tiene ansiedad o cuando uno tiene algún problema emocional, en muchos casos uno se aísla o no asiste a clase. E incluso me ha pasado muchas veces que escribo, por ejemplo, a mis alumnos cuando veo que están faltando o que no entregan las prácticas o alguna situación parecida y de repente no me escriben o, por ejemplo, no sé. Yo recuerdo que el primer año que enseñé en ISIL, recuerdo que me tocó un caso de un grupo donde uno de los alumnos me dijo, profesora, me mandó un mail muy largo diciéndome que le estaba pasando muy mal, que estaba con muchos problemas y lamentablemente, y eso también digo, pucha,
¿qué haces en ese caso, no? Porque también eres persona y también te tocan esos casos, te toca un... Y yo no creo que es que altere el salón, pero sí, de cierta manera, toda esa situación va a perjudicar al alumno, querramos o no. Va a bajar las notas, no va a entregar, y además en consecuencia al grupo, ¿no? Porque en muchos casos la persona no lo menciona o no lo dice, y al no contarlo o al no tener esa confianza de contarlo, los del grupo comienzan a suponer cosas y de pronto me dicen, no, es que mi compañero no trabaja, no, es que mi compañera no está en el grupo, me ignora, no me contesta los WhatsApps, y después nos damos cuenta que es un tema mucho más delicado, ¿no? Entonces... Creo que más allá de interferir en el salón de clase, lo que hace finalmente es también perjudicar o de alguna manera también al propio estudiante, ¿no? A la misma persona, pero más que un tema de culparlo, porque finalmente no es culparlo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con pedir ayuda, lo que te decía al inicio, ¿no? Lamentablemente mucha gente pide ayuda, pero de repente esa ayuda no es lamentablemente no llega a tiempo en muchos casos o no llega de la mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros como profes, creo que es importante estar siempre observando, ¿no? Y creo que esa observación nos la da la experiencia de darte cuenta, ¿no? Cuando un alumno empieza a llegar tarde siempre, cuando ya no te entrega una vez, te entrega dos veces, ¿no? Ya, si por ejemplo es presencial, ¿no? Ver la cara, los ojitos, la voz, ¿no? Son pequeños detalles que uno también se va a dar cuenta y de repente desde la empatía, ¿no? Hablar. Y obviamente no significa que uno va a forzar, porque también hay personas que no quieren contarlo, ¿no? Entonces, si uno no quiere contar qué le pasa, tampoco es que uno va a presionar al alumno y decirle, cuéntame qué te pasa. Tampoco, ¿no? Sí, es exacto lo que comenta, porque más allá de... Estoy de acuerdo con usted en la parte que menciona de que no es cuestión de echarle la culpa a alguien en caso tenga problemas y no pueda desenvolverse en los estudios. Más, al contrario, más bien son señales que ya de por sí indican que uno no necesariamente haya abandonado la clase o que ya no le interesa, sino es que hay una historia de por medio en la que uno no puede ser indiferente porque de cierto modo hay un impacto. Si es que uno hace o no hace nada, todo te dice sobre la persona o te da indicios de algo. Ya hemos tocado el tema, ¿qué hubiera pasado si, si es que usted se daría mayor cuenta en los detalles, en los gestos de alguien si es presencial? Pero es muy difícil detectar estos tipos de casos en la virtualidad. Sí, es bien complicado porque lamentablemente en muchos casos no hay cámara prendida. Entonces, al no tener una cámara prendida, uno no puede ver de pronto, bueno, ciertas actitudes sí las puedes ver, ¿no? De repente, si es una persona que, imagínate, siempre participaba y de pronto ahora no asiste a clase, o de repente una persona que sí tenía buenas notas y de pronto empieza a bajar las notas. Hay ciertos indicadores. Yo creo que igual en la virtualidad puedes darte cuenta que algo pasa sin necesidad que sea un problema necesariamente emocional. Puede ser que tengas temas en el trabajo, puede ser que estés full, puede ser que conseguiste una nueva chamba, pero yo creo que ahí está también nuestro rol como profes de repente de generar esa confianza, ¿no? Yo sé que a veces en clases virtuales es muy difícil porque, claro, tú te conectas, simplemente, bueno, escuchas a una persona que te está hablando, pero en muchos casos solamente como que la ves una vez a la semana, te conectas, te desconectas y listo. No hay la posibilidad como en campus, de pronto que en el campus tú ves al profe, lo saludas, le das un abrazo y ya está. Pero en este caso no, en este caso nuestro rol como profe es generar esa confianza a partir de actividades, a partir de situaciones, ¿no? De que de repente puedas sentir que de repente esta persona sienta confianza contigo, ¿no? Y a partir de esa confianza es que te puedan contar si le está pasando algo, ¿no? Por ejemplo, varias veces me ha pasado que en virtual, ¿no? O sea, se quedan conversando conmigo o me piden un consejo o me dicen, profesora, ¿se puede quedar un ratito? Y trato de incentivar eso también, ¿no? Que no solamente sea el tema de la clase, sino que también al final de la clase, en cualquier momento, saben que pueden contar conmigo, saben que el micro y mi consejo está abierto, incluso a veces este ciclo, en uno de los cursos que enseño, que es investigación creativa, en un momento estábamos terminando la clase y les dije, chicos, si alguien quiere preguntarme algo, yo me quedo al final y me preguntaron cosas que no tienen nada que ver con el curso y fue muy bueno porque creo que de eso se trata, ¿no? De nuestro rol como profes en remoto, tener qué cosa.
hacer que la confianza con el alumno, a diferencia de que presencial, poder dársela, ¿no? Y al menos mostrarle que hay una confianza también. Y eso es lo mejor. Sí, en efecto. Hay factores que se pueden reconocer más en presencialidad, pero que sea virtual no significa que no haya medios en el que uno pueda expresarse, comunicar. Si es virtual, los medios de comunicación, las redes, y si es presencial, cara a cara, pero no muchos tienen el valor para confesar de estos temas, o el problema tiene que ser demasiado fuerte como para que, o así caso extremo, uno recién acuda a la ayuda. Y respecto a esto, parte la siguiente pregunta. ¿Qué acciones pueden ayudar a promover un entorno más abierto a la comunidad, tanto social como en la académica, y mejorar la salud mental entre todos? Definitivamente, claro, el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que, bueno, las dinámicas siempre ayudan, ¿no? Las dinámicas de grupo, el hecho de también tú mismo, ¿no? Como profe, yo creo que algo que sí es importante es validar todas las ideas, ¿no? Mucha gente, y me acuerdo, por ejemplo, otro de los casos, el primer año que enseñé, estábamos en investigación creativa, estábamos en Miraflores, creo, y de pronto uno de los chicos dijo algo, ¿no? Como que utilizó como, sí, vamos a hacer y dijo algo como, y todo el salón se quedó como, todo el salón se quedó sorprendido, y mi cara fue, me empecé a reír y le dije, ya dale, entonces seguimos, a ver, ya, y anoté la idea del compañero, y algo que es muy cierto, ¿no? O sea, desde el ejemplo, desde la empatía, desde simplemente entender que todos tenemos algo que contar, ¿no? Yo creo que todas las ideas son buenas, ¿no? Algo que estoy implementando este ciclo, por ejemplo, es la famosa y la amiga pizarra mágica, ¿no? Yo pero te acuerdas, ¿no? En clase de gestión de publicaciones. ¿Por qué? Porque la pizarra mágica que nos ayuda, nos permite dos cosas. Primero, conocer un poco más acerca de qué se acuerdan del tema anterior. Y segundo, también leer lo que los compañeros opinan, lo que dicen, y sobre todo validando qué cosas, que todas las ideas suman, ¿no? Así de repente, por ejemplo, hoy día en clase, por ejemplo, me pasó que alguien puso una idea que medio que no tenía mucho que ver con el tema, pero en el fondo fue interesante. ¿Por qué? Porque a partir de lo que dijo, les dije, chicos, vamos ahora sí a hacer el repaso de la pirámide de Insight, por ejemplo. Entonces, sí creo que las dinámicas funcionan, sí, por supuesto. La actitud también, ¿no? Porque obviamente tú como profe tienes el rol también de, como se dice, tenemos el rol de enseñar, ¿no? El rol de enseñar y no solamente es aprender un curso, sino también es tu vida, ¿no? Y nuestro rol de pronto es, a partir de la experiencia, si podemos dar un consejo, si podemos estar ahí, si podemos, no sé, de repente dar una palabra de aliento. Más temprano justo tenía una reunión de mentores y justamente era la presentación, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder como mentor? Y, sí, y hablaba de la empatía. Y yo creo que un gran superpoder nosotros como profesores es trabajar la empatía, trabajar también el aprendizaje, pero global, no solamente del curso, sino también uno, en este caso un joven, un chico, un alumno, también que aprenda para la vida, no que aprenda para el curso para sacar 20, sino que aprenda para el resto de su vida, todo, cualquier conocimiento, y no solamente, como les digo, temas de curso, pasaste el curso y ya está, ¿no? Sí, es totalmente cierto que los profesores siempre van a tener la intención. Aclaro que hay distintas formas. Hay profesores que te van a decir la verdad cruda, pero es más que nada para que aprendas a cómo afrontarlo, a ponerle un poco más de seriedad a las cosas. Hay profesores que son más comprensivos, que, o que brindan muchas facilidades, no decir más de lo normal. Y también usted, profesora, tiene su propio estilo. Justamente también recuerdo el tema de la pizarra mágica. Fue en la última clase, justo en el compartir ahí de los que presentó ese trabajo. Y y no solo yo le doy esa credibilidad, sino también varios de sus estudiantes. Por eso también la conocen, su forma de ser. Contagia mucho el tema de la actitud. Y es algo que muchos no tienen y me gustaría querer saber que lo quieren tener, que quieren imitar ese lado de usted. Y para esas personas que que quieren aprender a soltarse, que quieren ver algo más positivo, quieren rescatar cosas buenas, tanto decir de su entorno, qué cosas debería practicar para aprender a ver las cosas más positivamente?
Yo creo que algo que siempre va a sumar es reconocer lo que haces, ¿no? O sea, yo creo que hay una frase que se dice mucho en el coaching también, que es fácil, que es celebra tus logros, ¿no? Es una, incluso hay una herramienta, ¿no? Que es la línea de tiempo donde justamente qué haces, ¿no? Tienes que como poner tus hitos, que son como tus motivos de celebración, ¿no? Mucha gente asocia como la celebración o un logro, algo muy grande, como, no sé, soy el primer puesto en mi carrera o de repente, no sé, pucha, no jalé, o sea, temas muy grandes. Pero la celebración o el logro también es algo pequeño, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender de pronto a ver un poco la vida, ir paso a paso, ¿no? Yo creo que después de lo que me pasó con la muerte de mi mamá, que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque creo que hemos sido muy unidas, la perdí hace 10 años, este año son 11. Y algo que sí durante mucho tiempo a mí me costó mucho ver la vida, que la vida era buena, porque para mí la parte positiva o la vida era mi mamá, ¿no? Y perdón que cuente esto es tan mío de pronto, Descuide más pero a mí bien. me costó mucho ver la vida bien porque ella era la persona más positiva que conocí en la vida, ¿no? Ella era una persona muy con tantísima energía que siempre veía de la gente, de las situaciones, lo más bonito. Y algo que siempre voy a recordar en ella es eso. Pero entiendo también que sí, no es fácil, ¿no? A veces nos pasan cosas a todos, como les contaba hace un ratito, ¿no? Cuando murió mi mamá, de pronto era como que, ¿cómo voy a ver la vida tan bonita cuando la vida bonita era ella para mí? Entonces, entendí que ese logro, esas cosas bonitas, son cosas tan simples, ¿no? No hay que esperar a tener un 20 o no hay que esperar a ser el primero en la carrera, simplemente con una pequeña acción, con el hecho de, oye, te levantaste en la mañana, oye, estás haciendo lo que te gusta, estás estudiando la carrera que siempre soñaste, ¿no? Yo creo que comencé a descubrir, comencé a ver lo afortunada que me sentí justamente haciendo lo que me gustaba, regresé al instituto, soy exalumna del instituto, y volví al instituto ya como profe, haber logrado un sueño después de muchos años, más de 10 años, cuando egresé, mi sueño era ser profesora. Entonces, creo que para poder pensar en algo o pensar en lo positivo, yo creo que es ir paso a paso y sobre todo darte cuenta de esos pequeños logros que tienes en el día, ¿no? No necesariamente un logro gigante, sino también un logro pequeño desde, oye, hace frío y pucha, puse mi despertador a las 7 de la mañana y con frío y todo no quería, pero me levanté, estoy en clase o simplemente estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando, ¿no? Entonces ir viendo los pequeños logros de tu vida, de tu día a día para pensar en eso positivo. Y de repente sí, sí, obviamente si sientes tristeza, si sientes pena, ¿no? Como siempre voy a decir, es darte ese espacio también, ¿no? Mi papá tenía un consejo que me dio alguna vez y es como, cuando tengas una penita muy grande, cuando tengas una pena, cuando estés triste, cuando te sientas molesto, cuando tengas una emoción muy fuerte, haz todo lo que tengas que hacer, pero no te olvides de darte también tiempito para sentir esa tristeza, para sentir esa molestia. Valida tu emoción. Yo creo que uno de los grandes consejos es entender que tú también sientes y cómo sientes también, ¿no? Y con eso también tú puedes saber qué necesitas y qué necesitas de los demás, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, si yo estoy triste, si yo estoy molesta, ¿qué necesito? Necesito que me hablen, necesito aislarme, necesito comerme una torta de chocolate, ¿qué necesito? Y yo creo que es ir paso a paso, ¿no? Y sobre todo, porque es un proceso, es un trabajo de ver o de entender que sí, obviamente van a haber momentos terribles, van a haber momentos tristes, pero también van a haber momentos muy buenos. Y yo creo que, como siempre voy a decir, donde quiera que esté mi mami, quiero que se sienta orgullosa y sobre todo que esa experiencia o ese aprendizaje que tuve en ella de que ella veía la vida tan bien, tan bonita, creo que ahora mismo se ve un poquito más reflejado. Aunque hay días tristes también, y hay días que no me van a ver tan la profe alegría, sino me van a ver, como decía, me van a ver aquí con los dos, ¿no? La furia aquí en las manos, ¿no? Ujú. Muchas